Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados. Como ya saben, vamos a estar hablando con Sergio Arelovich de los últimos datos que se han dado a conocer, realmente espeluznantes, ¿no? Porque la verdad que un presidente que prometió pobreza cero, que tomó el país en una situación que desde el punto de vista del desendeudamiento, del consumo, de la capacidad de empleo, la capacidad operativa de las fábricas, estaba probablemente en una situación que se podía mejorar, no solo destrozó todo lo que quedaba en pie, sino que ha generado, como bien decía el candidato Alberto Fernández, 5 millones más de pobres. Los datos de lo que ha ocurrido de un año a esta parte, el incremento de gente que ha caído bajo la línea de pobreza, el porcentaje de aquellos que no eran pobres y pasaron a serlo, el 52% de los chicos menores de 14 años en esa condición. En cualquier país razonable, serio y después de una primaria en donde perdió por 20 puntos, ningún presidente va a buscar su reelección y menos haciendo campaña como si nada de eso ocurriera. Pero bueno, no es ninguna novedad, por supuesto no es sorpresa, hay en la opinión pública una respuesta a todo eso y mire cómo será, que lo que le vamos a mostrar ahora es un trabajo que está publicado hace minutos nada más en la edición digital del diario Clarín. Citamos la fuente porque es Clarín, no es ningún otro medio que aquel que concentra, hegemoniza y es la nave insignia de una política de soporte mediático al Estado Nacional y al gobierno de Mauricio Macri. Dos encuestas presidenciales, cómo está la pelea entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Bueno, esas encuestas hablan de una diferencia que ustedes pueden ver ahí, Frente de Todos 52%, Frente Juntos por el Cambio 33%, Lavagna 8%, Del Caño 2%, Gómez Centurión y Espert 1%. Pero lo de arriba de todo es lo importante, ¿no? Estamos hablando de 1.250 casos, Frente de Todos 52%, Frente Juntos por el Cambio 33%. Esto lo publica el diario Clarín. Esta es otra encuesta con otro sondeo de 1.200 casos y le da 52,9, o sea 53 a 34,5 a Mauricio Macri. Este es Ricardo Rubier. Es interesante, ¿no?, marcar el origen porque Ricardo Rubier ha trabajado mucho y muy cerca, en muchos casos, ahí está la fuente abajo, ¿no?, Ricardo Rubier, del gobierno. Y le está dando una ventaja de casi 20 puntos, 18 puntos, una cosa así, a Alberto Fernández. Y esto con una tendencia que probablemente incremente esos datos. ¿Por qué digo esto? Porque tampoco es una casualidad que hoy en el diario Clarín y en otros diarios se publique la noticia que el fiscal de Cámara, Germán Moldes, va a presentar su renuncia. ¿Quién es Moldes? Escúchelo en un acto en el que supuestamente él reivindicaba las actitudes valientes, heroicas de Alberto Nisman, cuya muerte no se ha esclarecido, pero que obra en presencia de la Corte Suprema un listado de peritos, 14 de ellos, que sostuvieron, de los 14, 13, que había sido suicidio. El restante no dijo que había sido un homicidio, sino que había sido una muerte dudosa. El restante era el perito que puso la ex jueza y viuda de Nisman, Arroyo Salgado, porque en el caso de que dijera suicidio no podía continuar con la reclamo, con la exigencia del seguro de vida, ella decía, para sus hijas. Pero mire lo que decía el fiscal de Cámara, Moldes, que ahora ha presentado ante el procurador Casal su renuncia y es el primero de una lista que se va a continuar. Y yo le voy a explicar por qué. Primero, quién es Moldes, recordarle algunos datos, y después explicarles por qué empieza Moldes y seguirán unos cuantos más renunciando antes del 10 de diciembre. Finalmente la Corte, al pronunciarse sobre una cuestión más bien banal y secundaria, que era cuál iba a ser el fuero que iba a hacerse cargo de esta investigación, claramente dijo, que la muerte de Nisman estaba directamente relacionada con su trabajo como funcionario federal. Pasado en limpio, Nisman murió por denunciar a Cristina Elizabeth Fernández viuda de Kirchner. Bueno, la Corte, pasando en limpio, no dice eso. La Corte dice que hay 14 peritajes
de los cuales ni uno solo dice que haya sido un homicidio. La Corte dice además que Nisman murió por su tarea relacionada con la Fiscalía, precisamente porque Nisman tenía que presentarse al día siguiente de encontrado su cadáver en el baño de su casa con una serie de datos a acusar efectivamente a quienes él creía tenían algún grado de responsabilidad, con una prueba absolutamente inexistente, al punto tal que nadie retomó ese legajo para avanzar en una investigación en donde el único que está pagando los platos rotos hasta ahora es Lago Marcino. La historia de los servicios iraníes, de los grupos de tarea venezolanos, de la conexión siria, toda esa parafernalia montada en torno a la defensa de la memoria de un sujeto ya no de dudosa moral, sino de vidriosa moral, que no ha podido ni han debido explicar sus abogados y que ya a esta altura, con Nisman muerto y no más exhumado cada vez que hacía falta al gobierno utilizar algo para incriminar a la gestión anterior, no explicó sus viajes al exterior, su cuenta especial fuera del país, sus acompañantes permanentes en cada una de esas recorridas. Bueno, Moldes es el que encabezaba eso. También Moldes es el que hizo toda la teoría en torno al memorándum con Irán, que jamás se firmó, ni se puso en marcha, ni entró en vigencia. Moldes es además un hombre que comenzó su derrotero político en la presidencia de Carlos Menem bajo las órdenes de José Luis Manzano. ¿Se acuerdan de Manzano? Tuvo un paso por la ciudad en el Multimedios La Capital como uno de los directivos. Moldes era el encargado del área de migraciones y fue el que le dio, sin investigación ni requerimientos de Interpol, la presencia, la ciudadanía, el pasaporte a Monser Alcázar, condenado a 30 años de cárcel por tráfico de armas. Ahí arrancó el fiscal Moldes. ¿Por qué se va Moldes? Si es un hombre de derecho, un hombre supuestamente de prestigio. Moldes se va porque sabe que si no se va a tener que rendir cuentas, como todo cualquier ciudadano que tiene un nivel de responsabilidad y ha ejercido esa responsabilidad. ¿Y qué pasa si a Moldes lo encuentran como responsable de una serie de inexactitudes en el mejor de los casos y de actitudes deliberadamente comprometidas para perjudicar y perseguir opositores en otro? ¿Y sabe qué pasa? Lo destituyen. Y si lo destituyen, no va a cobrar lo que se ha calculado, una jubilación de 262.000 pesos que va a percibir a partir del mes de diciembre. Es decir, si el valiente Moldes se queda y sigue adelante con sus causas, corre el riesgo de que algunos colegas suyos lo enjuicien por su trabajo y el día de mañana lo destituyan y se pierda los 262.000 que tiene asegurados ahora, si efectivamente la Corte le acepta, como va a ocurrir, la renuncia a su cargo de fiscal. Detrás de Moldes, tome nota, 1 de octubre, los días contados, se va a ir por lo menos entre media docena y una docena de funcionarios de alto rango en distintos juzgados de Comodoro Pi. Esto es darle nada más que tiempo al tiempo. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, lo prometido, vamos a estar conversando con Sergio Arelovich de los datos de la pobreza que se conocieron ayer, de la situación del dólar, que sigue encorsetándose y el cepo haciéndose más amplio, de la decisión de la Corte, que tira para atrás las bondades de Macri, quitando el IVA y ganancias y desfinanciando las provincias que reclamaron ante el tribunal, y el tribunal votó 3-1. Se abstuvo la doctora Hayton de Nolasco, que sigue pagando los favores recibidos porque debió haber sido jubilada a la edad que cumplió y se queda en la Corte. El que votó, por supuesto, en contra es el abogado del grupo en su momento Cablevisión y Multicanal, nada menos que el doctor Rosenkrantz. No me extrañaría, acá tenemos alguna discusión, que Rosenkrantz sea otro de los que también pueda tomar el retiro. Hacemos la pausa y charlamos con Sergio Arelovich. Ya venimos. Bueno, muy bien. Tenemos más de 10 minutos, profesor Arelovich, para que explique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo te va? Bien, bueno, los datos de la pobreza que se dieron a conocer, el incremento de nuevos pobres en la Argentina, nuevos indigentes en la Argentina, de a millones, los 52% de los chicos, la más de la mitad, menor de 14 años en la pobreza, y el impacto que esto tiene relativamente, ¿no? Porque uno ve la campaña, lo ve a Macri en Junín, se puede dar vuelta a la elección, uno se pregunta, ¿dar vuelta para qué? Para hacer lo mismo en mucho más velocidad, como dijo él, haríamos lo mismo pero más rápido, ¿no? Porque además el vector es negativo. Digo, los datos de la Iglesia, de la Universidad Católica, del Observatorio Social, habla de 38 o más cuando termine la gestión. Realmente son números desoladores. Sí, mira,
Por un lado, habría que aclarar que esta información que se publicó refiere a la situación al mes de junio. Claro, o sea el que segundo está... trimestre. ¿Qué tenemos en adelante? Bueno, sabemos lo que tenemos adelante. Lo que pasó con posterioridad a las PASO, la devaluación, el incremento de precios y el incremento de precios potenciado el mes de septiembre, con lo cual sabemos que esta información de junio ya está atrás y que esta brutal tasa de pobreza medida en términos promedio por encima del 35% ya va a ser sensiblemente superior a fines de septiembre y no sabemos qué es lo que va a ocurrir cuando termine el gobierno. Sí, en todo caso hay que mencionar que hay como una especie de clásico en esta historia, que es lo que pasa en Concordia. Concordia siempre refleja las tasas de pobreza mayor, está en el 53%. Y hay que aclarar que esta medición que hace el INDEC es tomando una base de cálculo que es en base a los ingresos, ¿no? Ajá. Y no en base a la situación de vida de la población, que sería el método directo. O sea, decime si tenés piso de tierra, si no tenés agua, si no tenés cloaca. Sí, claro. Este método directo se ha utilizado en la Argentina, pero lo que se utiliza en general, periódicamente y con regularidad, es el tema del indirecto. Sí, también habría que decir que la medición que está construida lo es sobre la base de un concepto que tiene innumerables porosidades y por lo tanto posible de ser criticado. Entre ellos el tema de la canasta básica alimentaria. Pues fíjate que lo que se dice es, bueno, que para que una persona no sea indigente, tendría que tener dinero suficiente para comprar una cantidad de productos que son 30. Sí. Estos 30 productos que están publicados y en determinadas cantidades harían posible cubrir la cantidad de kilocalorías que un adulto equivalente, Sí. Un varón de 30 parámetros. 60 años. Ahora, la pregunta es, de estos 30 artículos, vos tenés que hay 15 artículos que para poder ser consumidos necesitan algún tipo de energía. Bien. Dentro de la canasta básica alimentaria no hay ningún insumo energético. Claro, no se pone ni gas ni la energía eléctrica. Vos trajiste una lista, la podemos poner sí, en la nuestra podemos ver espalda. es una lista larga. La letra es pequeña, la letra es pequeña, por ahí es difícil leerla, pero podemos ir leyéndola y podemos ir referenciando, ¿no? ¿Cuáles son efectivamente esos precios? Por ejemplo, en las cantidades, por ejemplo, pan, dice arriba de hierba, todo, ¿no? la hierba, el consumo diario sería 17 gramos. Si vos tenés el dinero suficiente para poder comprar 17 gramos de hierba, estarías salvado de la indigencia y pasaría a ser pobre. El número 30 es la hierba. Abajo de todo, pintadito de rosa. Lo que hay en esta lista es que de los 30 productos, 15, te reitero, para poder ser consumidos necesitan alguna fuente de energía. Claro. Y unos 7 necesitan algún método para poder conservarlos en frío. Claro, porque por ejemplo las carnes, ¿no? Los fideos, la harina de trigo, el arroz. El huevo, las menudencias. Si no lo cocinás, no lo podés comer. El aceite. Y si lo cocinás, tenés que mensurar lo que cuesta la energía para cocinarlo, ya sea una estufa eléctrica, una cocina eléctrica o una cocina a gas. Esa es una cosa. La otra cosa que tiene esta lista es que de algún modo lo que consolida es un patrón de consumo. Claro, te dice qué y cuánto. Y no solamente, si ves cómo se compone este patrón de consumo... 200 gramos de carne nada más. Claro, lo que defiende esta mirada es que homologa una fuerte presencia de hidratos y de proteínas, te las debo. Claro, sí, claro. Más pan, más batata, más papa, exactamente. Que más carne, por supuesto, ¿no? Más leche, bueno, por lo menos leche hay ahí también. Claro, pero hay digamos, un estatus nutricional de mala alimentación. Es una canasta de pobreza, es una canasta que respeta, entre comillas, un estilo de consumo de los pobres, por lo tanto ratifica y homologa eso, a lo cual hay que agregar que esto, reitero, como esto se refiere al mes de junio, toda proyección que hagamos hacia adelante nos devolvería, por ejemplo, una situación como la siguiente. El cuadro que tenemos acá. Claro, en el mes de junio, un adulto equivalente, para no ser indigente, tendría que haber percibido 4.016 pesos en el mes. Bien. En septiembre, ese valor se eleva a 4.613. Y para no ser pobre, ese adulto equivalente, un varón entre 30 y 60 años, tendría que haber percibido 10.080 pesos en junio, que ahora son 11.485. Cuando vos le agregás otros componentes del hogar que dependen de un mismo ingreso, esto se agrava sustantivamente. Y agregamos, esto no tiene ni el efecto post-paso de la devaluación y la remarcación, ¿sí? Ni el vector que traza indefinidamente de pérdida de empleo, de caída de consumo, de capacidad operativa de las fábricas en retroceso. O sea que esto es una foto que ya empieza a perder el color. Ya tiene color sepia. Claro. Es muy vieja ya la de junio. Con lo cual, el susto que uno se pega y el enojo respecto a los niveles de pobreza, está claro que son subestimados respecto de la realidad que al menos en septiembre ya uno puede intuir tiene los niveles de
de pobreza. Esto va acompañado, Sergio, de una fuga de divisas y una pérdida de reservas incesante. Hoy se publicaba una exposición pública de Sandleris en un coloquio, me parece, en una reunión, en la que el hombre pretendía llevar tranquilidad diciendo hay reservas hasta diciembre y más. Y después te las arreglas. Pero una cosa increíble, ¿no? Porque además lo hacía en nombre de la autonomía del Banco Central, que no decide la política del Banco Central del gobierno de turno. Una cosa absurda. El complejo exportador oleaginoso facturó por 94.000 millones de dólares entre 2016 y los 6 primeros meses del 2019. De los 94.000, hay 18.000 millones de dólares que no liquidó. Es decir, nunca entraron al país. Y no los va a tener que entrar porque todas las obligaciones que el Banco Central encaró a partir de finales de agosto refieren a las nuevas operaciones, no a las viejas. Claro. Con lo cual, 18.000 millones de dólares es una suma no solamente demasiado grande, sino que en términos comparados con cualquier otra cosa, por ejemplo, con la deuda que se tomó con el Fondo Monetario Internacional, podría imaginar uno que si se hubiesen liquidado, la situación cambiaria, la situación de los precios, la disparada del dólar no habría, del precio del dólar no se habría dado, al menos en la magnitud en la cual se dio como consecuencia de esto, y tarde y mal el gobierno nacional instrumentó este conjunto de restricciones sobre el acceso a reservas. Claro, ahora, el día 9 de agosto, o sea, el día siguiente de las PASO, en el Banco Central de la República Argentina había 67.000, voy a ser preciso con el número. El día anterior, fue viernes 9. Exacto, 67.309 millones de dólares. Hoy, o ayer en todo caso, había caído ese número a 48.000 y chirolas, o sea, 20.000 millones de dólares casi desde las PASO hasta ahora. De salida, y no solamente de salida de visa, hay un conjunto de cosas que están asociadas, por ejemplo, al tipo de cotización que determinados tipos de activos de reserva hay. Pero sí hay que decir que las 48.000 no son 48.000. Claro, ¿cómo se constituye eso? Claro, hay cosas que tenés que restar. Por ejemplo, esta especie de autorización de giro en descubierto que nos dio China, que es la operación del swap. Sí. Esa plata la Argentina nunca lo recibió. En el caso que efectivamente la necesidad acuse, bueno, en ese momento se gastillará y a partir de ese momento devengará intereses. Pero después tenés oro. El oro no vas a salir corriendo a venderlo. No. No solamente porque tiene menor jerarquía en la composición de la reserva, sino que es un activo de reserva que yo utilizaría para otras cosas. Entonces, las reservas efectivamente disponibles no superan mucho más que las 11.000 millones de dólares para las corridas eventuales, lo cual no es poco dinero. Pero que se viene yendo, en esta situación, hubo días que se iban de a 500 millones. Y te obliga además a pensar en otras cosas. Por ejemplo, a partir de finales de agosto, el Gobierno Nacional instrumentó un conjunto de limitaciones para el giro de utilidades de las casas matrices de las compañías extranjeras. Empezó por los bancos y lo extendió a otras compañías. Ahora, una norma del Banco Central, que es una norma menor jerarquía que cualquiera puede tirar para un lado o para el otro. Claro. ¿Cuál es el problema? El problema es que el bando militar que conocemos como Ley de Inversiones Extranjeras, que de los años de la dictadura, no tiene ninguna reglamentación respecto de cuándo, cómo, en qué condiciones, etcétera, podés girar las utilidades a tus casas matrices. Por lo tanto, las empresas giran en la medida que tienen dinero disponible y si no hay restricciones cambiarias, lo podés hacer. Y algo que te comenté en otro momento, que a mí me preocupa sobremanera. Buena parte de los exportadores, en lugar de liquidar las divisas, no solamente el complejo oleaginoso, han tomado, al menos en forma puntual, nadie conoce exactamente la magnitud total, han tomado préstamos al extranjero para poder traer los dólares que necesitaban para poder cubrir su funcionamiento operativo, pero los dólares de las exportaciones no los liquidaron. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Están esperando? Entra un préstamo en garantía, suponete en Holanda, la empresa tomó un préstamo y puso en garantía el dinero que tiene allá, que lo tendría que haber traído pero no lo liquidó, y nadie después le va a poder impedir que cuando venzan las obligaciones de este préstamo vaya a comprar los dólares del Banco Central y los gire al exterior. Te recuerdo, años 76-77, después cuando surgió la investigación de la deuda, esto fue muy claro, el tema de los autopréstamos. O sea, empresas que se autoprestaban como consecuencia de que los fondos lo tenían. ¿Se conocen las empresas? ¿Se pueden conocer las empresas? Y por ahora son todas, algunas en los balances ya se nota un crecimiento importante en los pasivos de moneda extranjera, siendo que se trata de empresas que no han liquidado divisas, con lo cual la pregunta es, ¿para qué tomaron préstamos si podían traer el dinero que tienen afuera y no la liquidaron? Insisto con esto, yo no pretendo que vos me digas los nombres, no te voy a decir los son nombres. De acceso público,
Es información que está al alcance de quienes quieran efectivamente buscarla. ¿Hay algún elemento legal para evitar este tipo de corrida, ¿no? De salida, de fuga? Legal no hay ningún argumento porque no está prohibido. Si no está prohibido, lamentablemente está permitido. Claro. La información es pública, pero no necesariamente está a disposición del público. Claro. ¿Por qué? Y bueno, porque la mayoría de las empresas tienen domicilio en Capital Federal, los balances están en Inspección General de Justicia. ¿De cuántos dólares se habla más o menos? Y mirá, está muy atrasada la información que el Banco Central publica sobre la deuda privada externa, que puede llegar a estar alrededor de los 80.000 millones de dólares, que representaría un incremento de unos 15.000 con respecto al monto histórico de algunos años atrás. No quiere decir que todo esto obedezca a maniobras, pero el incremento de la deuda privada externa es muy importante y me parece que hay que ponerle el ojo. Muchísimas gracias por venir, Sergio. Gracias a vos. Han sido muy amable, ¿eh? Bueno, nos vamos. Mañana vamos a estar aquí, como siempre, a partir de las 2 de la tarde. Vamos a empezar a averiguar con nuestros colegas de Buenos Aires a ver de qué se trata eso. Muy amables. Chao.